Eco 360. Ayer se realizaron las elecciones presidenciales en segunda vuelta en nuestro hermano país vecino, Colombia. Y a pesar de que mucho se habla de que los colombianos votaron por la paz, y definitivamente eso es cierto, por ser la propuesta de Juan Manuel Santos, la mitad de los electores que votaron, o prácticamente la mitad, votaron por Zuluaga. Es decir, que no necesariamente podemos concluir que el voto fue a favor del diálogo. Con 50.9%, Juan Manuel Santos se reelige como presidente de Colombia contra un 45% de Óscar Iván Zuluaga. Y uno de los datos más importantes de estas elecciones y que quiero compartir es la cantidad de abstencionismo. La cantidad de gente que se abstuvo en la primera vuelta fue del 60% de los electores y el abstencionismo en la segunda vuelta es de 52.11, es decir, mejora la segunda vuelta con respecto a la primera, pero todavía estamos por encima de la mitad de los electores habilitados para ejercer su derecho al sufragio no votaron en Colombia. Pero esto no es nuevo, porque si vemos la estadística de elecciones anteriores, tanto en 2002 como en 2006 como en 2010, el porcentaje de abstencionismo ha sido por encima del 50%. Así que no hay mucha actividad o mucho interés, o por lo menos mostrado por parte de los electores colombianos por salir a votar. Tenemos ahora un clip que queremos compartir con respecto a lo que fue esta jornada electoral el día de ayer en Colombia. Con 7.811.477 votos ha sido reelegido el presidente Juan Manuel Santos. Volverá a tomar posesión de su cargo el próximo 7 de agosto. Su mensaje al conocer los resultados es que le promete a los colombianos que va a trabajar por una paz justa, por una paz sin impunidad. Es el momento de unirnos todos alrededor de un propósito común, del valor supremo de cualquier nación, de cualquier sociedad, como es la búsqueda de la paz. Ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que en su siguiente gobierno corregirá lo que haya que corregir. También dice que no reconoce enemigos, no se guarda rencor y que invita a que desaparezca para siempre de la política colombiana la violencia. Además, ha hecho un llamado para fortalecer las fuerzas militares al Congreso para hacer los cambios que hay que hacer. Ha reconocido que su triunfo se debe en gran parte a la izquierda, a los militantes de la izquierda, y ha dicho que recibe el respaldo de sus críticos que lo apoyaron como un desafío, que va a tener en cuenta sus críticas. A la guerrilla de las FARC y del ELN les ha dicho que esta votación también es un llamado para ellas, para que se culminen los diálogos con seriedad y con decisión. En mi recorrido por las regiones del país, escuché las sugerencias para que avancemos en la descentralización y para que profundicemos nuestra política social. Y eso es lo que vamos a hacer. Juan Manuel Santos ha prometido para el próximo cuatrienio crear 2.500.000 empleos, construir 1.200.000 viviendas, de ellas 300.000 gratis, abrir 550.000 nuevos cupos para educación superior que serán gratuitos para las personas de escasos recursos. Y ha dicho que va a trabajar para que en 4 años nadie se arrepienta de haber votado por él. Claudia Palacio, CNN, Bogotá. Tenemos vía Skype aquí en Eco 360 al periodista colombiano Juan Roberto Vargas, con quien vamos a intercambiar algunas opiniones con respecto a estas elecciones. Buenas noches, Juan Roberto. Ricardo, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes en el hermano país de Panamá. Juan Roberto, el diálogo por la paz, el apoyo de la izquierda, y también leí un artículo en Semana sobre la agresividad de Zuluaga en el debate y en los últimos días. ¿Cuál crees tú que puede haber sido el factor determinante en este resultado? Yo creo, Ricardo, que fue una mezcla de todo. Es decir, se mezclaron varias cosas. Terminada la primera vuelta, cuando gana Óscar Iván Zuluaga, y de una manera preocupante para el presidente candidato, ocurren varios factores. El primero, Santos reorganiza su campaña. Es decir, establece unos nuevos mandos de campaña, pone al frente de toda la campaña reeleccionista
al expresidente César Gaviria Trujillo, el que fue secretario general de la OEA y hoy uno de los dirigentes del Partido Liberal. ¿Qué más hace? Concentra la campaña donde la perdió en primera vuelta, que fue en Bogotá, el principal centro de elecciones en nuestro país, por supuesto la capital, y ahí se concentró, Ricardo, la mayor cantidad de hechos de campaña. Eso, digamos, en la campaña de Santos. ¿Qué hizo? Una cosa que era impensable hace siquiera un mes. Se alió con el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, exguerrillero, un hombre de izquierda, que es evidentemente contradictor de sus políticas. Recordemos que incluso estuvieron enfrentados porque al alcalde lo destituyó el procurador, el presidente tuvo que ratificar esa destitución, pero a las vueltas de la política terminó aliado con un exguerrillero, con un exintegrante del M-19, para que ese hombre le ayudara a apalancar su campaña. Se alió con la izquierda, la que usted mencionaba, con el polo democrático de la señora Clara López, e hizo otra cosa, sacó a la calle a varios dirigentes de su campaña, como el ministro de Trabajo, como otros dirigentes, a que hicieran campaña. Y lo que hizo Zuluaga fue hacer totalmente lo contrario. Descuidó Bogotá y en la última semana en los debates en televisión, lo que hizo fue, como usted lo dijo, Ricardo, utilizar un lenguaje demasiado agresivo y eso parece que al elector no le gustó. Y tal vez lo más importante, Ricardo, el presidente Santos se la jugó diciéndole a la gente que debían votar por la paz. Ese tal vez fue el elemento fundamental que al final fuerte. Compraron muchos colombianos que estaban indecisos, estaban en ese limbo de la indecisión y al final se lanzaron y se inclinaron por el tema de reelegir a Santos y lo más importante, jugársela por la paz. Ese tal vez es el elemento fundamental. Juan Roberto, sabes que en televisión el tiempo es la principal limitación. Te pido una respuesta en 10 segundos. ¿Esto fue una derrota para Álvaro Uribe? Pero total, pero claro que sí, porque recordemos, y eso no es un secreto, Ricardo, detrás de Óscar Iván Zuluaga estaba el expresidente carismático, que todavía tiene muchos seguidores. Es el gran perdedor, pero yo me atrevo a decir que también es un gran ganador, porque no logró la no despreciable suma de casi 7 millones de votos. Y a la hora en que ahora el presidente le toque mirar que le aprueben lo que se acuerde en La Habana, Cuba, con las FARC, va a tener que lidiar con una oposición férrea, durísima, que le va a hacer el expresidente Uribe. Muchas gracias, Juan Roberto. Bueno, ese fue Juan Roberto Vargas, muy amable y mucho gusto. Desde Colombia, y por lo menos en Colombia las encuestas no se equivocaron. Estuvo el resultado dentro del margen de error. Pero las elecciones de Colombia no se tratan solamente sobre Colombia, sino que es nuestro vecino y nosotros tenemos temas muy importantes en la agenda entre Panamá y Colombia, la agenda colombo-panameña. Por ejemplo, la política migratoria. En una entrevista dada a La Estrella de Panamá recientemente, la embajadora de Colombia en Panamá decía que cerca de 120.000 colombianos residentes en Panamá con su situación migratoria regularizada. Y se puede estimar que esa cifra hay que multiplicarla por lo menos por 2 para calcular la cantidad de colombianos. O sea, podríamos estar hablando de 300 o 350.000 colombianos. Seguridad fronteriza, interconexión eléctrica, María del Pilar Hurtado, conflicto en zona libre y acuerdo de intercambio de información fiscal entre los temas que se encuentran en esta importante agenda panameña y colombiana o colombo-panameña, principalmente o definitivamente, perdón, Colombia, un aliado comercial importante de Panamá. Nos encontramos con Adolfo Linares, expresidente de la Cámara de Comercio, abogado de La Plaza. Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación a esta. Tengo entendido que es el primer programa de. Es el primer programa y usted está en el primer programa de Muchas gracias, muy honrado, muy honrado. Usted fue presidente de la Cámara de Comercio y hablábamos sobre un tema que está en el tapete. No podemos evaluar todos los temas de la agenda bilateral con Colombia en un solo programa, ya los evaluaremos posteriormente, pero anda por allí un documento de los gremios solicitando a la Cancillería panameña, de los gremios panameños, solicitando a la Cancillería panameña que tome medidas contra Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sí, es uno de los puntos álgidos que tenemos que resolver prontamente con la hermana República de Colombia, un país que nos une en muchos nexos históricos de hace muchos años.
y recordemos que Colombia está entre los 3 países que mayor inversión extranjera tiene en Panamá hoy en día, siendo los otros 2 España y Francia. En septiembre del año pasado se emitió un decreto ejecutivo por parte del Ministerio de Finanzas o el equivalente de allá, donde le ponía un ultimátum a Panamá, específicamente de ponernos en una lista negra de paraíso fiscal si Panamá no firmaba a la fuerza, y digo a la fuerza porque hay una amenaza en el tapete, este acuerdo de intercambio de información fiscal. O sea, prácticamente Colombia se sumó a la presión de la OCDE. Bueno, Colombia está aplicando a entrar a la OCDE y obviamente está utilizando una misma táctica, y yo creo que el punto que va a tener que analizar la Cancillería, y así está redactado en la carta que firmaron todos los gremios que la hicieron, y tú creo que tú tienes copia de esa, es que la política exterior panameña no puede estar ligada o sometida dependiendo a las amenazas que recibimos de cualquier país cuando se le ocurre hacerlo. La posición de Colombia en este tema, al igual que la posición de la OCDE ha venido tomando en este tema, es totalmente violatoria a las normas de derecho internacional público más básicas y elementales. Y esto te lo resumo diciendo de que uno de los vicios de declaratoria de nulidad de algún tratado o convenio internacional es el conocido vicio del consentimiento. Por supuesto. Un vicio del consentimiento de un Estado lo puede recibir cuando, por ejemplo, bajo amenaza de fuerza política, económica o militar, se le obligue a firmar un tratado, un documento o un convenio que él no quiera hacerlo. Y eso es lo que ha venido haciendo la OCDE, por un lado, desde hace 10 años, amenazándonos con ponernos en lista de paraíso fiscal, y pareciera que es el modelo que quiere usar Colombia. Entonces yo creo que la Cancillería panameña va a tener que, y espero que la próxima canciller designada, a quien conozco y me ha tocado trabajar con ella en otros temas, y es una persona que tiene experiencia diplomática y estuvo en la Cancillería hace ya varios años atrás, ojalá que pueda asesorarse con un Consejo Permanente de Relaciones Exteriores, que espero que esta vez en los últimos 15 años ha estado prácticamente que se ha nombrado simplemente, creo yo, para entregar pasaportes diplomáticos a amigos. Adolfo, ¿no cree usted que Colombia está poniendo sobre la mesa una ficha en en el tablero, donde también tenemos un conflicto por el tema de la zona libre de Colombia? Yo creo que el tema, no necesariamente, yo creo que son dos temas independientes, pudiera ser, pero no creo que sea así. Para la puja y repuja en la mesa, en ambos casos, yo creo que el tema de Colombia con zona libre también es un tema violatorio totalmente de las reglas del Tratado de Libre Comercio, de las normas de comercio internacional que tenemos en la OMC, porque obviamente el establecer medidas discriminatorias que no sean arancelarias es una violación natural y directa, y Panamá lo que tiene que hacer ante esto, si el ejercicio diplomático no funciona, hacer lo que hicimos con Argentina. En Argentina le hemos abierto un panel en la OMC, que estoy seguro que vamos a salir exitosos, y debemos hacer lo mismo con Colombia, y debemos hacer lo mismo con aquellos países europeos que nos han venido sistemáticamente catalogando de una forma despectiva e injusta, solamente para una especie de chantaje, utilizar pues su fuerza para imponernos normas que no tienen para nada estándares internacionales. Cosa que el estándar internacional que ellos llaman no existe en el derecho internacional público. Bueno. El estándar internacional funcionaría en la medida en que todos los países, bajo su libre albedrío y su soberana voluntad, acuerdan hacer algo sin ningún vicio del consentimiento sin amenaza. Y aquí estamos viviendo en un mundo donde básicamente el G7, el que controla todos estos organismos, pretende ahora que los países menos poderosos económico militarmente ya no legislen para beneficio personal o de su beneficio interno, sino que legislen para beneficio de ellos. Y yo creo que Panamá ya llegó el momento de que tome una posición de pantalones largos. No podemos ser o pretender ser un país desarrollado, Ricardo, si tenemos una actitud, necesitamos una política exterior con carácter, si tenemos una actitud o una mentalidad de funcionarios de un país bananero. Y lamentablemente en este tema, este gobierno específicamente, a mi criterio, y lo respeto mucho como amigo, pero yo creo que Fran de Lima tuvo una actuación totalmente garrafal. Yo no sé por qué razón tuvo una política de entregarse literalmente a todo lo que le pidieron, y sin embargo le dieron la cachetada
al no aceptar que Panamá pasara a la fase 2. Así es. Entonces yo creo que eso ha sido, hay que cambiar una política ya más coherente con los principios de Panamá y defender nuestro país en base a los principios del derecho internacional público, que es lo único que nos queda. Muchas gracias, Adolfo Linares, Placer. por estar aquí. Y definitivamente el gobierno entrante en materia de política exterior, solamente en relación con Colombia, ya tiene tareas importantes que resolver, porque definitivamente que Colombia es un socio comercial importante de Panamá y necesitamos resolver las controversias que tenemos con ellos ahora mismo en la mesa. Nos queda todavía un tema por tratar y es hablar un poco de los retos en materia económica y financiera del gobierno entrante de Juan Carlos Varela. ECO 360.